Vale, pues seguimos con la primera de las charlas de la tarde, que la va a dar Estrella Olmedo, doctora en Matemáticas Aplicadas, trabaja en el Instituto de Ciencias del Mar, más concretamente en el grupo de Oceanografía Física y Tecnológica, y en su charla va a hablarnos del ciclo del agua visto a través de la salinidad de la superficie del mar. Será interesante ver la relación entre el ciclo del agua y el clima en la Tierra y cómo ambos han sufrido cambios estos últimos años y pues la relación. Así que adelante, gracias. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por invitarme a dar esta charla. Pues como ha comentado esta chica, que no sé cómo se llama, os voy a hablar un poco de la salinidad superficial del mar y de qué papel juega o cómo la relacionamos con el ciclo del agua. De manera que la protagonista de mi charla de hoy es la salinidad superficial del mar. Y lo que me gustaría es explicaros qué es la salinidad del mar y qué papel juega en el clima y en el océano. Pues bien, empiezo presentándoosla. La salinidad del mar es la concentración de sales iónicas en el agua del mar. De manera que, típicamente, en valor promedio en el mar, por cada kilo de agua, tenemos 35 gramos de sales iónicas, entre las cuales tenemos sodio, magnesio, calcio, etc. De todas maneras, cuando empezamos a mirar con un poquito más de detalle, vemos que la distribución de la concentración de sal en los océanos no es homogénea. De manera que podemos ver aquí con la escala de color, ¿no?, que típicamente las concentraciones de sal en el océano por kilo de agua se van en un rango de 32 a 38 gramos por kilo de agua. ¿Cómo se distribuye este agua, ¿no? ¿Y qué nos está diciendo? Pues, por ejemplo, las zonas más rojas son aquellas en las que la concentración de sal es más grande. Vemos que el océano Atlántico, por ejemplo, es más salado que el océano Pacífico. A ver si puedo encontrar aquí, espérate. Vale. Que el océano Pacífico, que es un poco más dulce, pero lo que nos llama la atención es que en las zonas cerca de los casquetes polares las concentraciones de sal son más bajas. ¿Por qué? Porque en este caso el océano está en contacto con las masas de hielo marino y al derretirse aportan agua dulce que bajan la concentración de sal. De la misma manera, cerca de las zonas continentales, podemos encontrar regiones donde la concentración de sal es muy baja. De nuevo, esto es debido a que cerca de las costas es donde hay las descargas de los ríos o de las descargas continentales, donde los ríos están aportando una aportación de agua dulce y por tanto bajan la concentración de sal en las zonas costeras. Esto tiene una animación, pero me parece a mí que no. Bueno, ¿y qué papel juega estas diferentes concentraciones de sal, estos diferentes valores de salinidad del océano? ¿Qué importancia tiene? ¿Por qué es importante esto? Bien, en primer lugar, la salinidad tiene un papel importante en lo que es la circulación oceánica, porque tanto la temperatura como la salinidad determinan lo que es la densidad del agua. De manera que, las aguas cuando se enfrían son más densas y las aguas cuando se calientan son menos densas. Cuando un agua se vuelve más densa, pesa más y se hunde. Cuando un agua se vuelve menos densa, flota y se mantiene en la superficie. De la misma manera, cuando la concentración de sal aumenta, el agua se vuelve más densa y por tanto pesa más y se hunde, y cuando la concentración de sal se vuelve menos, hay menos concentración de sal, el agua se vuelve menos densa y por tanto tiende a flotar. De manera que tanto cambios en la salinidad como cambios en la temperatura nos llevan a cambios en la densidad de agua, y estos cambios en la densidad de agua nos producen movimiento del agua. Este movimiento a gran escala es lo que se llama la circulación termohalina. De manera que la circulación termohalina es una corriente que nos conecta los océanos globales y de la misma manera nos lleva a medida que va pasando por los trópicos el agua se calienta y a medida que pasa por los polos se enfría,
y se hunde, se mueve, y esto al contacto con la atmósfera también tiene un impacto sobre el clima. Y además, la salinidad tiene un papel importante como trazador en los cambios del ciclo del agua. Como sabéis, el mayor motor del ciclo del agua es el océano, ya que en el océano se produce el 85% de la evaporación total, es decir, de toda la evaporación que se produce en la Tierra, el 85% se produce en el océano. Y de la misma manera, el 77% de la precipitación cae de nuevo en el océano. Pues bien, cuando se evapora una masa de agua, el agua que se evapora es dulce, por tanto deja una huella de una concentración más salada que antes de acontecer el fenómeno de evaporación. Y de la misma manera, cuando hay un evento de precipitación, el agua de lluvia es dulce y por tanto, allá donde cae la lluvia, la concentración de salinidad baja y por tanto deja huella, tanto la evaporación como la precipitación dejan huellas en la salinidad. No solo eso, también el agua, al estar en contacto con las masas de hielos marinos, cuando el hielo se derrite, típicamente hace una aportación de agua dulce y por tanto vemos un cambio a una salinidad menor. Y cuando se forma el hielo expulsa sal y por tanto vemos un cambio de salinidad a una concentración de sal mayor. Bien, ¿por qué es importante conocer los cambios en el ciclo del agua? Bueno, los cambios del ciclo del agua nos dicen cuándo, cuánto y dónde va a llover y por tanto es importante para toda la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer predicciones sobre las precipitaciones? Sobre el ciclo del agua y en general sobre el clima o sobre cualquier variable geofísica. Típicamente se usan modelos o herramientas numéricas como el caso de Niklas, ¿no? Que usa Machine Learning, pero para poder definir bien nuestros modelos necesitamos observaciones, necesitamos medidas. Estas medidas son necesarias en primer lugar para entender bien el fenómeno que estamos estudiando y poder hacer unas ecuaciones que representen la realidad y por tanto para definir nuestro modelo. Y por otra parte también necesitamos observaciones para ajustar nuestros modelos que están resolviendo unas ecuaciones que simplifican la realidad a la realidad, que a veces el modelo cuando se predice se aleja y por tanto para acercar el modelo a la realidad necesitamos asimilar medidas o observaciones. Entonces ahora me gustaría hablar un poco de cómo podemos medir la salinidad y cuál es la historia de la medición de la salinidad. Pero para empezar empiezo por la temperatura. El interés por las mediciones del océano se remontan a varios siglos antes de nuestra actualidad. Por ejemplo, en la temperatura tenemos medidas desde el año 1770, en el cual se encontró este esquema en el que los investigadores Benjamin Franklin y Tommy Folger hicieron un esquema de las corrientes del Atlántico Norte a partir de mediciones de temperatura. Este esquema es bonito porque lo podemos comparar con esquemas con la temperatura que obtenemos mediante imágenes de satélites y podemos ver que aunque es simplificado nos describe bien cómo funciona esta corriente. Como decía, tenemos series temporales de temperaturas desde el año 1770 y se han realizado mediante expediciones científicas, mediante barcos de oportunidad, mediante medidas in situ. Pero además, desde los años 80 disponemos de medidas de temperatura del océano desde el espacio, con lo que actualmente tenemos más de 40 años de medidas de la temperatura superficial del mar. En cambio, la salinidad fue una variable que costó más de empezarse a medir. Si miramos las medidas in situ para medir la salinidad, típicamente lo que se usan se mide la conductividad del agua y a partir de la conductividad del agua podemos medir qué concentración de sal tiene.
Si miramos este mapa, lo que nos está indicando es el número de medidas que había de salinidad hasta el año 2009. Y como vemos, hasta el año 2009 había muchísimas regiones en el océano en las que no se había hecho prácticamente ninguna medida de salinidad hasta entonces. En el 2009 apareció lo que se despliega el sistema de flotadores Argo, que es un sistema de perfiladores que van tomando medidas tanto de temperatura como de salinidad hasta los 2000 metros de profundidad en el océano y va derivando con las corrientes. Y el despliegue de estos flotadores, primero no había tantos, pero en el 2019, por ejemplo, en un día concreto hay todas estas medidas tanto de salinidad como de temperatura. Con lo que el conocimiento de la salinidad empieza a ser mucho más que el que había hasta el año 2009. De todas maneras, si nos fijamos, hay muchas regiones en las que los Argo no llegan o no nos pueden proporcionar medidas, como por ejemplo las zonas más costeras. Los Argos no llegan porque al ser un instrumento que va subiendo y bajando los 2000 metros, cuando se encuentra con la plataforma oceánica, choca y no puede acceder a las zonas más costeras. Y del mismo modo, en las regiones polares hay una falta de muestreo de este tipo de instrumento. Con lo que pasa... Parece interesante intentar medir la salinidad desde el satélite. Como os comentaba antes, tenemos medidas de temperatura desde los años 80, de manera que tenemos una serie temporal de 40 años de medidas de satélites de temperatura del océano. En cambio, la temperatura de salinidad no se empezó a medir desde el espacio desde el año 2010. En el 2010 se lanza la misión europea que se llama SMOS, que es la primera misión que tiene como objetivo observar, dar medidas de la salinidad sobre los océanos y de humedad de tierra sobre los continentes. Esta misión europea entró en el programa de la Agencia Espacial Europea, Earth Explorer, y entra aquí porque el instrumento que lleva a bordo es un instrumento muy novedoso. Se trata de un radiómetro de interferometría que capta la señal en banda L. Este tipo de instrumento, que como veis es un conjunto de antenas que a partir de la correlación de la señal entre todas ellas nos permite reconstruir una imagen de lo que se llama temperatura de brillo, y a partir de esta medida somos capaces, a partir de modelos geofísicos, de recuperar la salinidad. Como decía, este tipo de instrumento era muy nuevo, no se había puesto nunca en órbita para observar a la Tierra. Se había usado con anterioridad para, desde el suelo, desde tierra, mirar hacia las galaxias. Se usaba para radioastronomía, pero no no se había puesto en órbita y no se había puesto para mirar salinidad. De manera que los primeros mapas de salinidad de esta misión, decir que hoy en día aún esta misión está activa y nos está dando medidas, de manera que tenemos 12 años ya de medidas de salinidad. En este tiempo han habido otras 2 misiones dedicadas a medir la salinidad, que son americanas. Una que fue del 2011 al 2015 y otra que fue del 2015, y parece que en agosto ha tenido fallida, de manera que aunque ha sido un instrumento muy novedoso, está dando muy buen resultado porque hoy en día nos sigue dando medidas de manera diaria y continuada. Pues bien, la contra es que al ser un instrumento tan novedoso, los primeros mapas que nos proporcionaba esta misión estaban repletos de errores por todas partes. Entonces, en particular, lo que una de las problemáticas principales que hubo, que nos encontramos al principio, fue que este instrumento estaba diseñado para medir la radiación de la Tierra en banda L, que en principio estaba reservada para uso científico, pero se vio cuando se puso en órbita que realmente se estaba usando por usos militares, y el uso
de esta señal en esta banda hizo que hubiese interferencias en muchísimas zonas, sobre todo cercanas a las costas donde estaban típicamente estos instrumentos que estaban dando señal en esta banda que estaba protegida teóricamente. Además, el hecho de que el instrumento, típicamente todos los radiómetros tienen problemas cuando se acercan a costa, porque la señal pasa de una temperatura de brillo muy alta a una temperatura de brillo baja y eso produce errores. Pero en este caso, al ser un radiómetro de interferometría, que tenemos que construir la señal a partir de las correlaciones, estos errores cercanos de costa realmente eran muy grandes, mucho más grandes de lo esperado y llegaban más allá de los 800 kilómetros lejanos de costa. Bien, gracias a que el instrumento realmente ha sido muy robusto y que aún estamos teniendo medidas, pues hemos podido trabajar en cómo resolver todas estas limitaciones a partir de algoritmos de procesado que van desde mejora de los niveles más bajos de la señal hasta los niveles más altos. De manera que hoy en día tenemos mapas pues, que tienen una calidad buena para empezar a hacer estudios científicos con este tipo de medida. En particular, hemos conseguido sacar salinidad en el mar Mediterráneo, que era una región en la que estaba absolutamente fuera de los requisitos iniciales de la misión, al estar tan rodeada de tierra. Y también estamos recuperando salinidades en las zonas polares. En las zonas polares, aquí lo que os estoy poniendo es una animación de lo que se llama anomalías de salinidad. Le quitamos un campo de referencia y vemos si es más salado o menos salado, ¿no? Y esta es una zona, como veis, de Groenlandia, donde se está retirando el hielo, se está derritiendo el hielo, y al paso que se derrite el hielo lo que vemos es una anomalía negativa, es decir, que el agua es más dulce precisamente porque se está deshelando el hielo y esta contribución de agua dulce. La señal en las zonas polares también fue complicada de recuperar porque la sensibilidad de la temperatura de brillo de la medida en aguas frías baja y por tanto tampoco estaba dentro de los requisitos de la misión. Es decir, ha habido dificultades, pero ahora no estamos mal. Bien, y ahora entramos en el ciclo del agua. Gracias a todos estos avances que hemos hecho, que hemos podido hacer en el procesado de la imagen, en la calidad de esta medida, recientemente hemos publicado un trabajo en el cual vemos una cosa que desde el principio de la misión tenía que haber sido obvio, que es que el satélite y la medida in situ realmente no están midiendo la misma variable. Me explico. Típicamente el in situ, la medida in situ, el instrumento que lanzamos desde un barco o los flotadores que derivan según las corrientes oceanográficas, nos permiten medir desde los 2000 metros de profundidad hasta los primeros metros de la capa del océano, pero no nos permite medir la capa más superficial. En cambio, la penetración de la señal de SMOS de este radiómetro en banda L es de los primeros centímetros de la capa del océano. Por tanto, la medida que nos está dando el satélite es de los primeros centímetros, mientras que el instrumento nos está dando como superficial la medida a pocos metros. Y lo que hemos visto aquí es que la medida en superficie y la medida en subsuperficie no se comportan igual. En esta gráfica lo que vemos es un promedio de 8 años de salinidad, tanto en superficie como en subsuperficie, arriba, y abajo lo que tenemos son las tendencias en estos 8 años, en superficie y en subsuperficie. Y vemos que aunque el promedio se parece, las tendencias realmente empezamos a ver diferencias significativas. Si hacemos un promedio de cuál es la tendencia típica por cada valor típico de salinidad, vemos que mientras que en subsuperficie, es decir, a los primeros metros
no podemos decir gran cosa. En superficie tenemos que las salinidades más bajas típicamente están asociadas a tendencias de salinidad negativa, mientras que las salinidades más altas típicamente tienen asociadas valores de salinidad tendencias de salinidad positiva. Esto lo que nos está diciendo es que en superficie nos está mostrando que las regiones más saladas se están volviendo más saladas y las menos saladas o más dulces se están volviendo más dulces. Si miramos otras variables geofísicas y miramos las tendencias en el mismo periodo, aquí en la esquina tenemos las diferencias entre las tendencias en superficie y subsuperficie de la salinidad y vemos que la tendencia de la salinidad superficial es mayor que la subsuperficial en toda esta región. Si vemos qué está pasando en esta región, vemos que en esta región está afectada por un incremento de temperatura del mar y por un decrecimiento de la velocidad del viento, que hace que la capa de mezcla se reduzca, es decir, que la capa del océano donde podemos decir que las características del agua son similares se está reduciendo. Bien, y un poco ya acabo. Lo que observamos en la salinidad superficial, que no se observa tanto en la salinidad subsuperficial, está en consonancia con lo que sería una intensificación del ciclo del agua. En principio, se espera que por cada grado de calentamiento del aire crezca un 7% la saturación de vapor de agua que soporta. Y este ratio de crecimiento se ha comprobado que es el mismo en la evaporación menos precipitación. De manera que lo que nos está diciendo es que bajo el efecto del calentamiento global esto implica que las regiones secas se vuelvan más secas y las húmedas se vuelvan más húmedas. Y la salinidad superficial nos está mostrando este efecto, pero en el océano a través de la salinidad. Aparte de eso, lo que vemos es que en una gran región tropical, en el Océano Pacífico, hay diferencias significativas en la salinidad superficial y la subsuperficial. Y esto lo que nos sugiere es que el calentamiento global está incrementando la estratificación en amplias regiones del océano, es decir, que se está desacoplando la capa más superficial de la subsuperficial. ¿Qué estudios futuros? Bueno, a esto se abre varias preguntas, ¿no? Es el ratio que vemos esperado por Clausius Clapeyron, ¿es el mismo que estamos observando en la salinidad? Eso tenemos que comprobarlo aún. Este incremento o esta intensificación del ciclo del agua, ¿cómo se espera a efectos prácticos? ¿Se espera que haya más eventos extremos o que llueva más en las zonas que llueven más pero de manera regular? ¿Cómo va a acontecer esta amplificación, ¿no? del ciclo del agua? ¿Podemos predecir estos eventos extremos de precipitación si realmente lo que está pasando es que se van a acontecer más extremos de precipitación? ¿Qué implicaciones tiene este desacoplo de la capa superficial y subsuperficial en la circulación termoalina? ¿Y qué implicaciones tiene en el clima, ¿no? Todo esto son preguntas abiertas interesantes de ser estudiadas en el futuro. Y finalmente, pues el take home message, ¿no? Pues estudiar la salinidad nos permite conocer o entender un poco mejor la circulación termoalina y el ciclo del agua. Y ya está. Gracias por la charla, Estrella. No sé si hay alguna pregunta. Hola, en primer lugar, muchas gracias por la presentación tan interesante y tengo una pregunta que a lo mejor es más opinión que otra cosa. Tal como vamos viendo que aumentando la salinidad en las zonas marinas, ¿cómo crees que podría afectar esto a
la circulación oceánica, me refiero, zonas donde hay afloramiento, que son de zonas de pesca muy importantes, tal, ¿crees que estas áreas podrían cambiar o al contrario? Mira, esta es una pregunta súper interesante. Supongo que esto depende muchísimo, ¿sabes? A escalas grandes es fácil dibujar una línea, a escalas más pequeñitas es más complicado, de manera que entiendo que todo esto depende de la región que escojas. Pero te voy a poner un ejemplo que es en la costa ibérica de Portugal. Sabes que la sardina es muy importante para su economía, porque la gastronomía en Portugal, la sardina tiene un papel fundamental y por tanto en la economía el pescar sardina es importante. Bien, la cosa es que ha habido años que se han encontrado que no han podido pescar sardinas y entonces han empezado a estudiar y han visto que la costa ibérica, Portugal y también Galicia, se caracteriza porque hay como mucha descarga continental. Hay ríos grandes, pero además se juntan ríos pequeños y hacen una aportación de agua dulce muy grande. Pues se ha visto o se está viendo que esta aportación de agua dulce, y por tanto que la observamos a través de una salinidad más baja, está haciendo de flotador de las larvas de sardina. De manera que la corriente pasa por debajo y estudiar las plumas de estas aguas continentales puede llegar a ayudarnos a predecir qué tipo o qué cantidad de pesca de sardina puedes esperar ese año. No sé si esto te respondía o me he ido por las... Vale. Pregunta así cortita más. ¿Cuál es el mecanismo que entra en juego para desacoplar los primeros centímetros de océano desde el primer metro de océano? No lo sé, pero típicamente esta capa es la que tiene más interacción con la atmósfera, es la que está más asociada a los cambios atmosféricos. Entonces, no lo sé, pero yo creo que es un campo muy interesante para seguir estudiando. O sea, estudiar la interacción océano-atmósfera tiene mucha importancia para también para poderlo modelar y predecir mejor muchos eventos atmosféricos. Por ejemplo, podría ser la tendencia de los vientos que son más débiles y causan menos mixing. Por ejemplo, en temperatura, si tú en temperatura y salinidad, no vamos a la capa superficial, ¿vale? Vamos a los primeros metros. Cogemos los datos de Argo, que tenemos datos en toda la columna, ¿no? Tenemos datos de Argo de temperatura y tenemos datos de salinidad. Bien, a partir de estos datos, temperatura y salinidad, podemos calcular la densidad. Y a partir de la densidad podemos calcular cuál es lo que llamamos la capa de mezcla. Vale. Entonces nosotros cogemos una serie temporal. Hacemos el promedio de la temperatura superficial en esos... Superficial, que es un metro, no es centímetros, en ese periodo que cogemos. Hacemos el promedio de la salinidad y hacemos el promedio de la temperatura integrada en la capa de mezcla y lo mismo en salinidad. Pues lo que vemos es que no en los centímetros, sino en el primer metro, típicamente la superficie está más caliente que en la capa de mezcla y la superficie está más dulce que la capa de mezcla. Eso como promedio. Ahora, ¿qué pasa en la capa superficial realmente? Bueno, pues eso es aún más challenging porque... Sí. Muchas gracias. Vale. Bueno, no hay mucho tiempo, quizás... Bueno. ¿Puedo? Muy rápida, muy rápida. Nos has dicho el pecado, pero no el pecador. La banda de frecuencias reservada a uso científico que a los militares habían invadido, ¿quién nos invadió? Bueno, yo te puedo decir que incluso en Madrid salió un bullet así de una interferencia muy grande, porque justo no quiero decir una mentira, pero me parece que la misma ESA tenía un radar que lo tuvo que desactivar. O sea que era una banda que la estaban usando y luego hay muchas que la agencia ha hecho un esfuerzo muy grande en seguir todas estas interferencias y llamar a la puerta y decir que desactiven.
algunas las han conseguido y las que son de usos más militares no lo han conseguido. Por ejemplo, en toda la costa japonesa, en todo alrededor del Mar Negro, que hay muchísimas, cerca del Mediterráneo, de la parte este, en el este mediterráneo hay muchísimas y no se han conseguido cerrar. Hay que convencer a Putin o a los seguramente. ucranianos que los cierren. Difícil. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Quizás la dejamos para luego, que va a haber un tiempo después de las charlas. Vale, pues quizás sí, le damos otro aplauso. Gracias.